Hola, estamos muy contentos que nos puedan acompañar en esta segunda sesión de repaso del curso Capacitando al Instructor de la Alianza PSA. De nuevo, yo soy David Blasini, uno de los 3 asociados de extensión en español de la Alianza PSA. Nuevamente, como recordatorio, en esta sesión el audio de todos los participantes estará desactivado. No obstante, al final de la reunión dedicaremos tiempo para contestar sus preguntas. De no ser así, estas preguntas quedarán registradas en el chat para ser abordadas después de la sesión. Esta presentación está grabada y se compartirá en nuestro sitio web después de la reunión. El propósito de esta serie es revisar los conceptos críticos de cada módulo, una descripción general de alto nivel, y compartir actualizaciones recientes de la FDA, nuevos recursos de la Alianza PSA y consejos para presentar el curso de capacitación para productores de la Alianza de forma remota a través de Zoom u otras herramientas de conferencia web. Esta serie será de gran utilidad para los instructores de la Alianza. Otros miembros del programa también pueden beneficiarse al asistir a esta serie. Es importante destacar que atender o ver los videos de esta sesión de repaso no cuenta como haber atendido al curso Capacitando al Instructor de la Alianza PSA o al curso de capacitación para productores. Por lo tanto, alguien que haya atendido a esta sesión de repaso no debería suponer que va a obtener la constancia de finalización de dichos cursos. Para aclarar, si usted es un entrenador o entrenador líder de la Alianza, no hay ningún tipo de problema. Si usted es nuevo en la inocuidad de los productos agrícolas frescos y atiende a esta sesión para ver si el tema le interesa, muy bien. Pero para poder hacerse entrenador de la Alianza, usted tiene que atender al curso Capacitando al Instructor de la Alianza PSA. Las diapositivas del curso de productores de la Alianza PSA están protegidas por derechos de autor y no pueden publicarse electrónicamente sin el permiso expreso de la Universidad de Cornell ni venderse total o parcialmente por un tercero o una empresa con fines de lucro. Aquí ya vamos a entrar en materia. Este es el módulo 2, Salud, Higiene y Capacitación de los Trabajadores. Para alguien como yo que ha trabajado en manipulación de alimentos por buena parte de mi vida, este módulo es muy importante. Yo creo que es la mejor inversión de tiempo y dinero para cualquier operación relacionada con la inocuidad de los alimentos. De hecho, yo soy de los que piensan que salud, higiene y capacitación de los trabajadores es una de las formas más efectivas para reducir los riesgos relacionados con la contaminación de los productos agrícolas frescos. Un derivado directo de tener una estrategia consistente en relación con la salud, higiene y capacitación de los trabajadores es la creación de una cultura de inocuidad de los alimentos en todas las operaciones en la huerta. Y esto es debido a que la inocuidad de los alimentos frescos requiere que cada una de las personas que forman parte de la compleja red de operaciones relacionadas con la producción de alimentos frescos entiendan los conceptos relacionados con los riesgos de contaminación microbiana y cómo reducir esos riesgos. Y aquí no se está diciendo que todos tenemos que volvernos microbiólogos, pero todos necesitamos saber cómo nuestro trabajo y nuestra rutina diaria puede afectar la inocuidad de los alimentos. Si nosotros tenemos ese nivel de comprensión en nuestra huerta, va a ser mucho más fácil implementar un programa efectivo de inocuidad de los alimentos. Esta es una de las razones por la que yo creo que este módulo es esencial. Especialmente tener claro lo crítico de este concepto de cultura de la inocuidad de los alimentos. Todos tenemos que entender que la inocuidad de los alimentos es una prioridad. Tenemos información que nos muestra que en las revisiones del estado de preparación en la huerta, que en inglés se le llaman On-Farm Readiness Review o por su abreviación en inglés OFRR, y esto para nuestros amigos en Latinoamérica son revisiones educativas que se hacen en huertas de los Estados Unidos. Estas revisiones asesoran a los productores cómo preparar mejor sus huertas para así poder cumplir con la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Esta información fue recopilada por Meredith Meléndez de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey. En estas revisiones podemos ver que los principales problemas observados en huertas son en su mayoría relacionados con salud, higiene y capacitación de los trabajadores. Aquí se puede observar que las principales áreas de preocupación fueron 1. Notificación inadecuada a los visitantes de los requisitos de salud e higiene. 2. Registros inadecuados o faltantes de capacitación en higiene de los trabajadores. 3. Capacitación inadecuada en higiene del trabajador. Y como último, 4. Instalaciones sanitarias y lavabos inadecuados.
No obstante, estos son los tópicos que se exploran en gran detalle en este módulo. Por lo general, al principio de nuestro entrenamiento es común que solicitemos a todos los participantes que se presenten. Ahí es donde ellos exponen por qué están tomando el curso y cuáles son sus preguntas o preocupaciones con respecto a la norma. Esta información es importante en todos los módulos, pero particularmente crítica en este módulo, ya que le deja saber cuáles son las partes del módulo que son más relevantes para su audiencia. Todos los módulos de nuestros cursos son bien densos en información, por lo tanto es muy importante hacer un seguimiento de cuál es su audiencia y los temas que son importantes para esa audiencia en particular. De esta forma, este módulo fluirá mucho mejor sin la necesidad de tener que leer cada una de las diapositivas. Este es nuestro principal objetivo el día de hoy. Como en todos los módulos, este módulo empieza con los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje pueden ser bastante densos, por lo que es aconsejable añadir movimiento, hacerlos aparecer a medida que se mencionan, y también destacar las partes más importantes de estos objetivos. En este caso estoy destacando en amarillo que vamos a identificar cuáles son las rutas potenciales de contaminación asociadas con los trabajadores. También vamos a identificar algunos conceptos de educación para adultos. Describir los temas que tienen que incluirse en un programa de capacitación para trabajadores. Vean que aquí también empiezo a colorear el término tienen que. Es importante que se presenten estos objetivos de aprendizaje sin leer cada palabra que esté en la diapositiva. En este punto, describir cómo monitorear las instalaciones. Asegurarse que todos estén debidamente entrenados y haciendo lo correcto. Describir las acciones correctivas que pueden ser implementadas cuando sus políticas no son seguidas o si sus instalaciones no están debidamente mantenidas. E identificar los registros y herramientas para el mantenimiento de registros que son usadas para el monitoreo y administración de un programa de salud, higiene y capacitación de los trabajadores. Es importante observar que los objetivos de aprendizaje reflejan cómo el módulo fluye. Aquí es un muy buen sitio donde se puede reiterar el porqué de la estructura de estos módulos. Hay mucha información en estos módulos, por lo que hay que ayudar al participante a entender cómo administrar toda esta información. Como especifiqué en el módulo 1, es recomendable que busque transiciones naturales entre temas dentro del módulo. Recuerde que sus participantes necesitan descansos o interacción al menos cada 20 minutos en el módulo. Esto permite que el contenido se comprenda y retenga mejor. En esta presentación también compartiré algunos ejemplos. Aquí vemos una representación visual de la estructura general de todo el módulo. En este módulo hay un total de 33 diapositivas. Este módulo tiene 3 divisiones naturales donde es posible que desee incluir elementos de participación. Así, en este módulo empieza con algunos conceptos que respaldan el entrenamiento efectivo de la diapositiva 6 a la 9. Después tenemos los requisitos y recursos de capacitación de la diapositiva 10 a la 19. Y por último tenemos las prácticas que debe seguir el personal de la diapositiva 21 a la 27. Empezamos el módulo con la evaluación de riesgos en esta diapositiva. Y de aquí pasamos por prácticas de implementación, monitoreo, acciones correctivas y mantenimiento de registros a través del módulo. De esta forma se ayudará a los productores a aplicar la información impartida para que luego ellos puedan implementar esta información en la huerta. Volviendo a esta diapositiva, aquí se habla de la evaluación de riesgos en la cual personas pueden ser portadores de patógenos humanos y de la importancia del entrenamiento. Especialmente importante para personas que no entienden por qué el entrenamiento de trabajadores es tan importante. Estas rutas de contaminación es una gran diapositiva, especialmente si tienen participantes con animales en sus huertas, como la foto de la persona que camina a través de los pollos de muestra. Se puede hablar de cómo la contaminación puede pasar de un área de la huerta a la otra. Esta es una gran oportunidad para destacar situaciones que puedan ser relevantes para su audiencia. En este momento, regreso al mapa de la estructura general de este módulo para indicar que aquí vamos a empezar el bloque referente a conceptos que respaldan el entrenamiento efectivo. Diapositiva 6 a la 9. Las 4 diapositivas que vienen a continuación resaltan la importancia del entrenamiento de los trabajadores. Estas diapositivas se basan en competencias personales y sociales que productores necesitan saber.
Estas diapositivas ayudan a los productores a entender por qué motivar y entrenar a los trabajadores es crítico para la inocuidad de los alimentos. Como primer punto de esta diapositiva tenemos que los productos agrícolas frescos frecuentemente se consumen crudos, sin ningún proceso de cocción. Por lo tanto, si los trabajadores implementan prácticas adecuadas en el campo, eso reduciría los riesgos de contaminación. De esa forma se podría empezar a fomentar una cultura de inocuidad alimentaria en sus huertas. Esta diapositiva remarca los desafíos que normalmente se encuentran en las huertas. Aunque puede que no sea relevante para cada uno de los productores en su audiencia, puede ser que alguien trabaje con personas que hablan otro idioma o que tengan problemas de alfabetismo. Diferencias entre las prácticas y hábitos de higiene y las expectativas. En regiones donde las cañerías se tapan con el papel higiénico, se acostumbra a echar el papel higiénico en un contenedor que puede que esté en el baño o fuera del baño en áreas rurales. No obstante, en otras regiones eso no es un problema. Por lo tanto, el papel higiénico se echa en la taza del inodoro. Aquí es muy importante destacar esas diferencias. Si no hay problemas con las cañerías, hay que asegurarse que todos echan el papel higiénico en la taza del inodoro. Si por el contrario, las cañerías se tapan con el papel, hay que asegurarse que se dispone de una forma segura de desechar el papel. Por ejemplo, un contenedor que siempre esté cerrado, lo cual se abra con el pie para reducir los riesgos de contaminación cruzada. Lo importante es que los trabajadores estén claros de qué es lo que tienen que hacer. Esta es una gran oportunidad para mencionar estos temas y destacar lo que los productores pudieran considerar como un desafío. De esa forma, incentivar la planificación de las prácticas más adecuadas para sus huertas. Específicamente, entrenamiento. Esta diapositiva es opcional. La parte más importante en los principios de educación para adultos es saber quién está en su audiencia. Por ejemplo, si usted tiene productores grandes que ya tienen un programa de entrenamiento establecido, esta diapositiva no será tan relevante. Pero si usted tiene productores que no tienen ningún tipo de programa de inocuidad de los alimentos o de entrenamiento, esta diapositiva será de gran importancia. Conclusión, la importancia de esta diapositiva dependerá de quién está en el entrenamiento. Esta diapositiva es muy importante porque comunicación es un concepto fundamental. Trabajadores solo hacen lo que ellos saben o lo que ellos creen que se espera de ellos. Por eso es crítico motivar a los trabajadores a tener una comunicación abierta con los gerentes y dueños de la huerta. Si ellos ven un problema, es muy importante que ellos se sientan libres de comunicarse a cualquier nivel. No obstante, si ellos comunican un problema en la huerta y ven que nada pasa para resolver ese problema, se podría perder una valiosa oportunidad de implementar un plan de inocuidad efectivo en la huerta. Ahora vamos a empezar el bloque referente a los requisitos y recursos de capacitación. Diapositivas 10 a la 19. Esta diapositiva tiene el símbolo de sección, lo que indica que hay requisitos específicos de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA en esta diapositiva. La norma establece que los trabajadores que manipulan o tienen contacto con los productos agrícolas frescos o supervisan actividades cubiertas por la norma tienen que ser capacitados. No obstante, nosotros argumentamos en esta diapositiva que todos tienen que estar capacitados en la huerta, porque todos interactuamos de una forma u otra en las actividades de la huerta. Dicho de otra forma, para tener un programa de inocuidad exitoso, se requiere que todo el personal de la huerta esté involucrado. Visitantes. Es muy importante que los productores entiendan que ellos tienen que informar a los visitantes sobre las políticas de inocuidad de los alimentos de la huerta y que todos los visitantes tienen que tener acceso a instalaciones sanitarias, baños y de lavado de manos. Aunque los puntos especificados en la parte de abajo en deberían son importantes, es muy importante que todos entiendan los dos puntos de arriba, tienen que, ya que esto denota que estos puntos son requeridos por la norma. Informar a los visitantes sobre las políticas de la huerta para asegurarse de que los visitantes cumplan con dichas políticas y procedimientos y que las instalaciones sanitarias, baños y de lavado de manos son accesibles para los visitantes. El siguiente conjunto de diapositivas hablan de lo que se debe incluir en los programas de capacitación. Aquí se puede ayudar al productor a pensar las cosas que deberían ser incluidas a la hora de planificar un programa de capacitación en sus huertas.
¿Cuáles son las características clave que estos programas de capacitación tienen que tener? Aquí tenemos que los programas de capacitación tienen que ser adecuados para el trabajo y llevarse a cabo después de la contratación de los trabajadores. Incluir actualizaciones durante la temporada, al menos una vez al año o cuando se presenta un problema. Ser fácil de entender. Ser supervisados por una persona calificada. Persona calificada sería alguien con experiencia en inocuidad de los alimentos. Por último, tener un proceso para documentar la capacitación. Por ahí he escuchado una frase que dice, si no está documentado, entonces nunca pasó. Y es por eso que van a ver que la parte que se refiere a documentar capacitación o registros se repite en cada uno de los módulos de este curso. Esta diapositiva se refiere a que los trabajadores y supervisores tienen que estar calificados para llevar a cabo sus actividades en el trabajo a través de educación, capacitación y experiencia. Aquí hay que pararse para hablar sobre la evaluación de los riesgos de contaminación antes y durante la cosecha. Y aquí es donde se hace evidente la importancia del entrenamiento de los trabajadores porque ellos son los que están en el campo todos los días. Ellos son los que de verdad saben qué es lo que está pasando allá afuera. Actividad significativa de animales. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de señales indican actividad de animales? Presencia de materia fecal, cultivos dañados o huellas de animales. Es importante recordar a los trabajadores la importancia de estar pendientes de estas señales. Similar al punto anterior es que estén pendientes de nunca cosechar productos agrícolas frescos que estén visiblemente contaminados con heces. Esto es extremadamente importante. De la misma forma, no cosechar productos agrícolas frescos caídos. Estos son los productos agrícolas frescos cubiertos por las normas que caen al suelo antes de la cosecha. Es importante que todos estemos familiarizados con este término. Aquí también hablamos de la importancia de usar contenedores limpios únicamente. Por eso es que hay que hablar de cómo asegurarse de tener contenedores debidamente limpios y desinfectados. ¿Qué tipo de programas se tiene que desarrollar para lograr este objetivo? Para los que no estuvieron o no han visto el módulo 1 de esta sesión de repaso, aquí vamos a ver una de nuestras preguntas para generar debate. Estas son preguntas que hemos desarrollado y usado en nuestros entrenamientos en persona y ahora adoptamos a la plataforma Zoom. En Zoom todos podemos participar a través de la función Annotate. Si ven en la parte superior de la pantalla de Zoom, ustedes deberían ver una barra verde con el nombre de la persona que está compartiendo la pantalla. En esta barra verde también hay una porción negra donde se puede ver la palabra View Options. Haga clic en View Options, después en Annotate y después elija si hacer clic en Stamps o Text para elegir un icono o texto para hacer anotaciones en la pantalla. No olvide cerrar Annotate después de hacer su elección, de lo contrario cada vez que haga clic va a dejar una marca en la pantalla. Una vez que elija el sello, estampa o marca de su preferencia, colóquelo en la caja que usted considere que tiene la respuesta correcta. En este caso la pregunta, ¿cuál de los siguientes se considera un producto agrícola fresco caído cubierto por la norma? Y aquí tenemos A, almendras sacudidas del árbol que caen al suelo durante la cosecha mecánica. B, pepinos que caen del soporte fijo donde crecen, espalderas, mallas o enrejado. Hojas de col forrajera, collards, que se cosechan, agrupan y luego se colocan encima de plantas cosechadas para su empaque en el campo. Y por último, D, sandías que crecen en el suelo. Aquí la respuesta correcta es la B, pepinos que caen del soporte fijo donde crecen, espalderas, mallas o enrejado. Y aquí vamos a explorar las razones del porqué. No es la opción A, porque las almendras son productos agrícolas frescos que intencionalmente se dejan caer al suelo como parte del método de cosecha y por lo tanto no se consideran productos agrícolas frescos caídos. No es la opción C, porque la col forrajera, collards, es un cultivo raramente consumido crudo y no está cubierto por la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA. Y no es la opción D, porque las sandías no se consideran productos agrícolas frescos caídos debido al patrón de crecimiento de este cultivo. Las sandías generalmente crecen en contacto con el suelo, por lo que al menos que la fruta se deje caer en algún momento durante el proceso de cultivo o cosecha, no se considera un producto agrícola fresco caído. En la opción B, aunque los productos agrícolas frescos caídos cubiertos por la norma no incluyen los cultivos que crecen en el suelo, como es el caso del pepino, los pepinos descritos en este escenario crecen en soportes fijos como espalderas, mallas o enrejado.
Por lo tanto, si estos pepinos caen de su soporte, el impacto de estos pepinos contra el suelo pueden magullarlos o dañarlos, permitiendo que los patógenos tengan un punto de entrada al producto. Esta es otra diapositiva opcional, no obstante es muy importante. Señalamientos y recordatorios. Una imagen vale más que 1000 palabras, especialmente si esas imágenes se las consiguen todos los días en sitios estratégicos en el área de trabajo. Si dejan estos señalamientos y recordatorios en el mismo sitio por meses o años, ya se convierten en parte del paisaje cotidiano de las áreas de trabajo, y ya nadie le pondrá atención. Pero si los cambian de sitio constantemente y los actualizan, todos los trabajadores le seguirán poniendo atención. Es bueno hacer revisiones o sesiones de capacitación cuando se presentan problemas. De esta forma el tema está fresco en la memoria, así como su relevancia en el sitio de trabajo. No tienen por qué ser sesiones de 1 hora. Estas pueden ser sesiones rápidas de 5 a 10 minutos donde se resalta las cosas que han salido bien y las que no han salido tan bien. Aun cuando esta diapositiva es opcional, es ciertamente muy importante porque nos recuerda la importancia de reforzar conceptos constantemente. Esto es lo que últimamente deriva en una huerta donde la inocuidad de los alimentos es parte de su operación cotidiana. Recursos proporcionados para apoyar las prácticas de inocuidad de los alimentos. Todos son importantes. En el pasado hemos coloreado los que son requisitos explícitos de la norma para diferenciarlos de los que no lo son. No obstante, cada uno de estos recursos son importantes. Si recuerdan la información que compartí al principio sobre las revisiones del estado de la preparación de la huerta, no hay suficientes sanitarios disponibles en nuestras huertas, y si las hay, no están debidamente equipadas o limpias, por lo que es muy importante hablar de esta diapositiva. Esta diapositiva va a depender de su audiencia, ya que algunos productores no tienen áreas que son fáciles de designar como áreas de descanso. Por eso es que es importante abordar el cómo se designa un área de descanso, cómo se puede hacer para mantener a todos en el área designada, la importancia de proveer una estación para el lavado de manos, ya que de esta forma se asegura que todos nos lavamos las manos antes de volver al trabajo. Capacitación versus prácticas. Aquí es donde podemos separar este módulo entre lo que hemos estado hablando hasta ahora, capacitación y entrenamiento, y los hábitos o patrones de conducta que los trabajadores tienen que exhibir en sus tareas diarias. Es importante notar esta transición porque hay ciertas prácticas que no están necesariamente incluidas en los entrenamientos o capacitaciones, aun cuando es muy importante que se les incluya. En otras palabras, aun cuando hay ciertas prácticas que no están explícitamente incluidas en las capacitaciones, es muy importante que estas prácticas estén incluidas en cada capacitación. Aquí también es un buen momento para recordar cuáles son las cosas que están requeridas por la norma y darle un chance a la audiencia a participar. Se puede usar para preguntar y para clarificar conceptos que no hayan quedado claros. Aquí empezamos el último bloque de este módulo. De la diapositiva 21 a la 27 vamos a explorar las prácticas que deben seguir el personal. Ahora nos vamos a enfocar en los trabajadores. Y aquí es donde empezamos a hablar de esos hábitos o patrones de conducta. Por ejemplo, mantener la limpieza personal. Si esto forma parte del plan de inocuidad de los productos agrícolas frescos, entonces esto tiene que formar parte del entrenamiento y capacitación. De la misma forma, evitar el contacto con animales, distinto a los animales de trabajo. Mantener los guantes en condiciones higiénicas, en caso de ser utilizados. Quitarse o cubrirse las joyas que no puedan limpiarse. No comer, masticar chicle o usar productos de tabaco en áreas utilizadas para actividades cubiertas por la norma. Notificar al supervisor si está enfermo. Es importante explicar cómo cada uno de estos hábitos pueden afectar la inocuidad de la huerta a los productores. Esta diapositiva es muy importante si hay dudas de cuándo se tiene que lavar las manos. Lavado correcto de las manos. Aquí se exponen las diferentes partes del lavado de manos. 1. Mojarse las manos. 2. Ponerse el jabón y formar espuma por 20 segundos. 3. Enjuagarse. 4. Secarse. 5. Tirar la toalla en el bote de basura. Una práctica muy común en cursos presenciales es la de pretender que los participantes están lavando las manos, especialmente la parte en la que se frotan las manos. Lo más importante es que se den cuenta del tiempo que supone esos 20 segundos. Para enfatizar ese tiempo,
es importante que todos los participantes empiecen al mismo tiempo y que esos 20 segundos en los que todos están frotando las manos pasen en silencio. Solo de esa forma se asegura que todos comprendamos lo que esos 20 segundos significan verdaderamente. Recuerden estar pendiente del tiempo cada vez que se añaden actividades adicionales como esta que estoy mencionando. La mejor forma de añadir actividades adicionales sin afectar la duración de este o de cualquier otro módulo es preparar y practicar con suficiente antelación para así tener una mejor idea de cuánto tiempo estas actividades pueden añadir a nuestra presentación. Uso adecuado del sanitario o baño. Yo ya hablé de este problema, no obstante es extremadamente importante recalcar la importancia de comunicar que nunca se orina o defeca en el campo ni cerca del área de producción. La importancia de ayudar a las personas que provienen de áreas que no tienen buena plomería a entender por qué necesitan echar el papel en la taza del baño. Otro punto importante de enfatizar es el de siempre lavarse las manos después de usar el sanitario o baño. Ropa de los trabajadores. Y aquí hablamos de hábitos o prácticas que no son directamente requeridos por la norma. De ahí es que se lee la palabra debería. No obstante, hay hábitos que sí son requisitos de la norma, como lo que es el uso de guantes. Tienen que cambiarse cuando se contaminen o se rompan. Si se usan guantes reusables, límpielos frecuentemente o cuando sea necesario. Si se sabe que hay alguien con animales en la audiencia, aquí habría que añadir la necesidad de cambiarse la ropa o zapatos si se pasa de trabajar con animales a trabajar con productos agrícolas frescos, para así reducir el riesgo de contaminación de los animales a los productos agrícolas frescos. Enfermedades de los trabajadores. Aquí es importante describir los signos que pudieran ayudar a un productor a identificar que un trabajador pudiera estar enfermo, especialmente síntomas de enfermedades que pudieran contaminar a los productos agrícolas frescos. La norma especifica que los trabajadores enfermos no deben manipular los productos agrícolas frescos. Heridas del trabajador. Aunque no hay símbolo de sección de la norma en la esquina de esta diapositiva, este punto es muy importante. Todos tienen que saber dónde está el botiquín de primeros auxilios. Este botiquín tiene que estar en un sitio adecuado. Debe estar bien abastecido y monitoreado constantemente. Todos tienen que saber qué hacer si alguien se corta y si sangre llega al producto. ¿Qué se hace con ese producto? De la misma forma, si sangre llega a la superficie de contacto con los alimentos o herramientas. Todos tienen que saber qué hacer con todos estos implementos. Los procedimientos para limpiar, vendar y doble enguantar la herida, para que así esa persona pueda continuar trabajando de forma segura. También debería haber un protocolo a seguir de qué hacer en caso de que una situación más urgente se presente. Todo esto debería ser incluido en un programa de entrenamiento a los trabajadores. Aquí dejamos las prácticas o hábitos y entramos en la última parte del módulo: monitoreo, acciones correctivas y mantenimiento de registros. Aquí es donde se enfatiza la necesidad de asegurarse de que los trabajadores están siguiendo las prácticas de inocuidad de los alimentos, las instalaciones están limpias, disponibles y abastecidas todos los días. Estos son los detalles que el productor necesita pensar. ¿Cómo me aseguro que esto se cumple en mi huerta? ¿Cómo darle seguimiento? Y aquí se puede sugerir entrenar a un supervisor o delegar a un trabajador o a un grupo de trabajadores a que monitoreen las instalaciones cada día. Eso va a depender del tamaño de la huerta, del número de trabajadores y de otras características de la huerta. También el monitoreo de registros, donde se tiene un historial de todas estas actividades. Es una muy buena forma de asegurarse que todos están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. De la misma manera, le sirve al productor a determinar con qué nivel de frecuencia estas actividades tienen que llevarse a cabo. Por ejemplo, el baño se tiene que limpiar o abastecer cada cierto número de horas o diariamente. Ahí es donde monitorear y llevar un registro resulta provechoso. Acciones correctivas. Después de hablar sobre los riesgos de contaminación y el monitoreo, llegamos a las acciones correctivas. Aquí es donde yo digo que en el campo hay que estar preparado para lo peor, esperando lo mejor. Aquí hay que motivar a los productores a preguntarse a sí mismos cuáles son esos eventos que ellos ven venir en sus huertas. Por ejemplo, ellos pueden que tengan un trabajador que no se lava las manos de la forma que debería. En ese hipotético caso, se tiene que motivar a pensar en cuáles serían sus acciones correctivas. La estrategia de la vara y la zanahoria, basada en recompensa, zanahoria y el castigo, o vara.
Puede ser una táctica para motivar a ese empleado a poner más atención al lavado de manos. En la categoría de recompensa, la zanahoria, hay muchas cosas que se pueden hacer para reconocer el buen desempeño del trabajador. Reconocer el desempeño verbalmente o a través de cualquier otro tipo de recompensa. En la categoría de castigo o vara, mandar a un trabajador a su casa por el resto del día si no sigue el debido procedimiento de lavado de manos. De esa forma el trabajador experimentará una pérdida de horas y por ende salario, lo que lo motivará a seguir la política de lavado de manos de una forma más diligente en el futuro. Las instalaciones no están limpias, abastecidas o están descompuestas. Esto va a depender si el productor lo hace por sí mismo o si tiene un contratista que lo hace por él. Si ese es el caso, es importante que el productor monitoree el servicio de esa compañía y se asegure que esa compañía cumpla con sus funciones de la manera que está estipulada en su contrato. Si por el contrario el personal de la huerta está a cargo de las instalaciones, entonces el productor va a tener que volver a entrenar a su personal. La asignación de este tipo de tareas es particularmente importante. Tiene que ser claro cuándo, dónde, quién y con qué frecuencia. Aquí sería muy bueno resaltar la importancia de mantener y darle seguimiento a formas donde se registren todos estos detalles por escrito. De esa manera se va a saber quién fue la última persona responsable o cuándo fue la última vez que se dio el servicio. Aquí tenemos en esta imagen un baño portátil, lo que nos recuerda las bondades de tener un plan de emergencia para imprevistos. Aquí, por ejemplo, si se tiene baños portátiles en un área con viento, sería bueno tener un plan por si algún día ese baño se volteara. De esa manera, los trabajadores ya tendrán un plan especificado de cómo actuar de la mejor manera en caso de que este evento pase. Mantenimiento de los registros. Esta parte es especialmente crítica en este módulo. El entrenamiento de los trabajadores forma parte de la mayoría de los módulos de este curso. En este módulo es especialmente importante y requerido por la norma. De la misma manera, con el monitoreo y abastecimiento de las instalaciones sanitarias y de lavado de manos, estos registros van a demostrar que estas prácticas son implementadas de forma regular. Si no hay registros, es como si no hubiera pasado, ya que no hay una prueba tangible de cómo y cuándo estas actividades fueron realizadas. Estas dos diapositivas son opcionales. No obstante, es importante presentarlas mencionando que existen modelos o plantillas de formas para mantener registros que están disponibles para su uso. O sea que no tienen por qué inventar o buscar algo que no existe. Esto es especialmente importante si se tienen productores que no están familiarizados con el mantenimiento de registros. Aquí hay aún más detalles de qué tipo de información una hoja destinada al mantenimiento de registros debería tener. Muy importante que aquí se considere las notas de esta diapositiva, ya que estas señalan los detalles que según la norma deberían estar especificados en las hojas de mantenimiento de registros. Aquí también me gustaría mencionarles que la Alianza PSA tiene un documento llamado Registros Requeridos, que puede ser útil para todos los que estén empezando a mantener registros en sus huertas. Algunos productores no tienen totalmente claro la diferencia entre el mantenimiento de registros que la norma para la inocuidad de los productos agrícolas frescos exige versus la documentación que auditorías de tercero requieren. Este documento ayudaría bastante a productores que no tienen esto claro, así como a productores que están empezando. También para productores que tienen auditorías de terceros y no están seguros de la diferencia entre los registros que ellos ya mantienen y los registros que la norma les exigiría. Aquí le vamos a compartir el enlace para ese documento llamado Registros Requeridos en español. Aquí está el resumen de lo que les hablé en este módulo. A través del módulo se resaltó los tienen que en rojo de los debería en azul, que es un buen momento para preguntarle a los participantes qué aprendieron en este módulo. La salud e higiene de los trabajadores es muy importante, ya que microorganismos patógenos pueden llegar a los productos agrícolas frescos por medio de un trabajador que no siguió las prácticas recomendadas. Aquí se puede preguntar, ¿cuáles son esos microorganismos patógenos asociados con humanos? ¿Por qué la salud e higiene de los trabajadores es tan importante para la inocuidad de los productos agrícolas frescos? Porque estos productos se consumen crudos. Aquí es importante traer algunos de esos conceptos para cerrar con un mensaje final claro. Por ejemplo, todos tenemos que estar entrenados. Aquí se puede comparar lo que la norma exige versus lo que se tiene que hacer si de verdad se quiere adoptar una cultura de inocuidad de los alimentos en toda la operación agrícola.
Una cultura de inocuidad de los alimentos requiere de la participación de todo el personal de la huerta, incluyendo cualquier visitante. Y es por eso de la importancia de tener una política de visitantes. También se puede recordar de cómo todos los entrenamientos deberían enfatizar la implementación de prácticas que reduzcan los riesgos de contaminación de los productos agrícolas frescos. Aquí se puede ahondar en ese mensaje final, al preguntar cuáles son esas prácticas que reducen riesgos, como lo son el lavado de manos, usar ropa limpia, asegurarse de que se cambia de calzado si se va de un área donde hay animales a un área donde están los productos agrícolas frescos, por ejemplo. Y por último, recordarles lo valioso de tener un programa de entrenamiento de los trabajadores por escrito, porque cuando algo salga mal, se puede revisar el por qué las cosas no salieron como se esperaban. De la misma forma que terminé el módulo 1, aquí les recuerdo que las grabaciones de estas sesiones de repaso se publicarán en nuestra página web. Si está viendo esta sesión grabada y tiene alguna pregunta, no duden en visitarnos en nuestro sitio web o contáctenos por medio de nuestro correo electrónico, que también puede ser accesado en la pestaña Contact Us PSA Team de nuestra página en inglés o en la pestaña ¿Quiénes somos? De nuestra página en español.